Jornada realmente fresca es la que arranca con este 12 de agosto del año 2020. Sol, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Alexis, a toda la gran teleaudiencia de C9N. Sí, día fresquito. Veo neblina en gran parte, por lo menos aquí de Asunción, ¿eh? Neblina, llovizna, la pista está mojada, hace un poco de frío, así que a tomar todos los recaudos correspondientes. Tenemos mucha información hoy para ustedes, pero les invitamos ya a iniciar este espacio con datos que tienen que ver con el clima. Temperaturas de 11 grados, se siente el fresco y estos son nuestros principales títulos informativos a esta hora de la mañana. 3 casos positivos de COVID-19 en el Congreso Nacional. 2 diputados y un senador dieron positivo a la prueba, ya se adoptaron las medidas sanitarias, por ende inclusive algunas de las sesiones serán vía telemática. Por otra parte, nos vamos hasta Ciudad del Este, hasta el Alto Paraná, en donde este depósito, bueno, por decirlo de alguna manera, estaba convirtiéndose en una especie de basurero con un montón de elementos como insumos y también medicamentos tirados en la basura. Así como escuchan, la situación genera la indignación de toda la comunidad. Hablamos nuevamente de la inseguridad, aquella que no cesa y a su paso va dejando un tendal de víctimas. Esto ocurría en el barrio Sajonia, específicamente sobre la calle Mallorquín, frente a una bodega. El asalto fue brutal y quedó registrado mediante imágenes de circuito cerrado. También hablamos de esto, estudiantes exigen arancel cero, esto para universidades a nivel nacional, públicos, ya tiene media sanción y hoy se trata nuevamente en el Congreso, vía Zoom aparentemente debido, a los casos ya mencionados anteriormente. Ya vamos al desarrollo de los principales títulos informativos y hablamos ahora de esta medida de protesta encabezada principalmente por alumnos de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy en el Congreso Nacional se trata el proyecto de ley sobre la arancel cero y están expectantes a ese tratamiento. Estuvo Nata más temprano por ahí, habló con ellos y nos explicaron todo lo que refiere a este proyecto. Estamos aquí en la Plaza de Armas, donde este grupo de estudiantes ya de la Universidad Nacional ayer tomaron la decisión de encadenarse como medida de presión, ya que hoy se va a tratar en la Cámara de Diputados en la sesión lo que es este proyecto de ley de arancel cero. Ellos permanecen firmes aquí y vamos a conversar con algunos de sus voceros ya para que nos explique un poquito también la situación. Antes que nada, muy buenos días. Tomaron la decisión de encadenarse también ustedes acá como medida de presión, de protesta, de elevar una voz también de reclamo por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional. Así mismo es. Desde ayer a la mañana tratábamos de tomar esta medida de acción que, si bien es fuerte, es pacífica, porque no le molesta a ningún otro ciudadano ni nada por el estilo, es un símbolo y de resistencia. Sin embargo, fuimos brutalmente violentadas por la Policía Nacional. 2 estudiantes de la UNA fuimos brutalmente reprimidas sin ningún motivo y sin ningún aviso previo. Nosotras nos identificamos, nosotras les expresamos que teníamos la libertad de manifestación y de tránsito en espacios públicos, más todavía si es que estamos luchando por educación. Sin embargo, fuimos tratadas como criminales y aparentemente tenemos la fuerza como para agredirles brutalmente a 10 policías hombres, que es lo que aparece en sus actas, y también aparece que no nos identificamos, lo cual es completamente falso. Ellos no tienen ninguna prueba de eso. Estamos resistiendo acá. Después de salir de la comisaría quinta, volvimos más fuertes y vinimos más
a volver a encadenarnos acá como medida de presión para que hoy el arancel cero para todas las universidades públicas del país se trate y se apruebe íntegramente, sin ninguna postergación y sin ninguna modificación, porque estamos en una situación de urgencia. Esta medida también es una muestra de la urgencia en la que nos encontramos los estudiantes, nuestros compañeros, nuestros amigos, y también es un paso en la educación del país que está siempre postergada y siempre hay dinero para cualquier cosa menos para nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, si hablamos también de la situación económica por lo que estamos atravesando, ¿hay ya un alto nivel de deserción de estudiantes de la Universidad Nacional? Sí, se nota completamente. Por ejemplo, en una clase de arquitectura teníamos 150 estudiantes y ahora los que están pudiendo seguir son 30 estudiantes de esos 150. Y la tendencia sigue semejante en las demás universidades. Incluso yo soy de arquitectura y es una de las facultades que tiene un nivel un poquito más socioeconómicamente más alto, un nivel. Entonces en otras facultades es terrible. Algunos compañeros están teniendo que endeudarse para no tener que decidir entre comer o estudiar, y eso no puede ser posible en un estado de derechos. Bueno, hoy va a haber una convocatoria también a partir de las 7, más o menos va a empezar a venir más gente. Sí, a partir de las 7 vienen nuestros compañeros. Vamos a estar acá en el centro de Asunción por facultades repartidos, y también en todas las ciudades del país donde hay universidades públicas o filiales de las universidades, los jóvenes se van a estar manifestando también para darle mucha más fuerza a esto. Hoy vamos a sitiar el país, los jóvenes, por nuestro derecho a estudiar, por nuestro derecho a soñar, y por los que vienen después también, por los que quisieron estudiar y no pudieron, por los que quieren estudiar y no pueden por la situación económica, y también para que podamos pensarnos como país realmente a partir de una educación digna. Muchísimas gracias. Dale, a ustedes. Bueno, ahí está entonces ya lo que manifiesta una de las voceras. Ellos van a permanecer firmes en este lugar. Hay una convocatoria inclusive para que vengan más estudiantes también a hacer el acto de presencia en este punto, y recordar que en la Cámara de Diputados se va a tratar entonces lo que es este proyecto de ley de arancel cero para las universidades públicas. Oh, gente, tuvimos que aparecer acá. Mira, hoy día, fecha, dale Emilio, ¿qué fecha estamos hoy? Agosto 11. Miren un poco, 2020. Acá ahora, miren gente, tuvimos que venir nosotros y ahora se va a tirar. ¿A cuántas familias le ha faltado esto? ¿A cuánto? Digan un poco, miren un poco. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos murieron por falta de esto? Porque este pequeño, esto no pudieron comprar. No se miren un poco. Gente, miren un poco. Tuvimos que venir acá los autoconvocados de Contralores de la Patria a venir a hacer un reverendo Sarandí. Mazzoleni, te pregunto, vos esto no sabés, porque supuestamente ya se te mandó 15 notas avisando y diciéndote esto. ¿Qué está pasando acá, gente? Tienen que morir, tenemos que estar acá tipo estilo Italia, ver los muertos pasear, o le tiene que tocar a su familia. No, déjense, no. Yo soy uno de los denunciantes, yo vine el sábado a descubrir esto, no me van a echar a la cámara, yo le voy a mostrar lo que está atrás. Lo que está atrás, vengan, le voy a mostrar. No, vengan, le voy a mostrar la parte trasera, los medicamentos que están todos tirados, vengan. Amigo, perdón, perdón, le dicta la orden en la detención que tengo que hacer, amigo. Hablábamos al inicio del programa de los altos índices de inseguridad y que cada vez los delincuentes se las ingenian aún más para robar. Ahora tenemos detalles de una situación que se daba en la zona de Ñemby. Ahí está Judith Colexa en vivo y nos comenta. Judith, buen día. Buen día, soy Alexis, televidente, saludos a todos. Quiero que presten mucha atención con esta medida de seguridad que decidieron implementar en esta farmacia que fue objetivo de robo durante el fin de semana aquí en la ciudad de Ñemby. Hartos de la inseguridad, los dueños de esta farmacia decidieron prácticamente encerrarse, enrejarse en su totalidad. Estamos hablando de una farmacia de máxima seguridad, compañeros televidentes, ¿sí? Porque se pusieron las rejas aquí hacia adelante también, tanto como los focos protegieron
con las rejas y esto, más adentro decidieron poner incluso hasta los alambres de púa, ¿verdad? Que normalmente se ponen por las murallas perimetrales de las viviendas, pero en este caso ya adentro, como para poder finalmente deslindar en cierto modo a la inseguridad, ¿verdad? Para poder ahuyentar a los delincuentes. Don José me va a hablar un poco acerca de esta decisión, ¿verdad? Que decidió tomar, porque evidentemente, don José, llama muchísimo la atención que hayas decidido prácticamente encarcelarte. ¿Cómo te va? Sí, buenos días. Bueno, y en vista de que fuimos visitados, decidimos hacer esto por lo menos para hacer un poquito más difícil la labor de los malvivientes. Quedamos nosotros encerrados y ellos libres por la calle. Prácticamente es como encarcelarse en tu propia vivienda. Así mismo, pero mejor protegernos, protegerle a las chicas que trabajan acá y evitar malos momentos. Ahora hablan un poco, don José, sobre el hecho de robo que ocurrió el sábado. ¿Estaban atendiendo a qué hora todavía era? El sábado, según mi monitor en la cámara, 3 menos cuarto más o menos llegaron de la tarde. Y los dos se bajaron acá enfrente, entraron, pidieron un medicamento, algo para el dolor de muela. Y cuando la chica se dio la vuelta a mirar para darle qué medicamento le iba a dar, desenfundó su pistola y pegó la vuelta alrededor del mostrador y ya le agarró el brazo. Y ya le encañonó. Y después yo tengo una cortina que divide la parte trasera, en donde miró y me vio y me sacó también a mí. Y me hizo acostar en el suelo y me preguntó dónde estaba la plata. Revisó todo lo que había en la recaudación del día y se llevó algunas mercaderías. Por lo que va acá es farmacia, anexo, también pagos electrónicos, minicarga, entre otros. Ahora imagino que tiene también una cierta cantidad de recaudación al final del día. Sí, por suerte ese día nosotros pagamos también giro, pues. Entonces generalmente no tenemos lo demasiado mucho, porque mucha gente viene, hace algunos pagos y otra gente viene a retirar sus giros, entonces la plata entra y sale, no solemos tener mucha cantidad. ¿Es la primera vez que ustedes son víctimas de asaltos, no? Es la primera vez. Pues esa primera vez ya bastó para que ustedes tomen la decisión de enrejarse. Sí, por supuesto, porque viendo todo lo que pasa en otro lado, tuvimos también la información de que el domingo a la tarde, acá, unas cuadras de acá, se asaltó también una frutería. Y bueno, y si a esta frutería asaltan, entonces opté yo por asegurar un poquito más, ¿no? Ahora, don José, ¿cuándo decidiste instalar estas rejas aquí? El sábado a la noche. Ya luego. ¿El sábado ocurrió en horas de la tarde? El sábado a las 3 de la tarde y a la noche yo estuve pensando cómo hacer para asegurarnos un poco más. Y encontré que la única forma era, porque tampoco puedo evitar que la gente, los clientes entren. Y entonces optamos por esto y... ¿Qué dicen los vecinos? Muchos están sorprendidos con esta decisión. Y vinieron, nos dieron su apoyo, y era hasta donde se pudo. ¿En qué barrio estamos, don José? En el barrio Caguazú de Ñemby. Es una zona insegura. Y últimamente, anteriormente, esta parte, este sector no era tan inseguro. Pero últimamente me contaron que ya hubo varios casos acá en la calle. Ahora les tocó a ustedes. Y nos tocó a nosotros. Bueno, don José, mucha fuerza, ¿sí? Y estamos en la lucha. No nos rendimos. Ahí está, gracias. Don José, el dueño de esta farmacia Nexo, también pagos electrónicos, que decidió enrejarse, ¿verdad? De poner todo tipo de medidas de seguridad para evitar al máximo que los delincuentes puedan acercarse y, por supuesto, pasar del otro lado del mostrador, que es lo que normalmente ocurre en estos tipos de comercio. Se puede observar en las imágenes de Circuito Cerrado Televisión, que ya tenemos, por cierto, cómo actuaron estos delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta y reducen a la funcionaria que estaba en ese momento y posteriormente también, como decía don José, lo encañonan para alzarse con toda la recaudación. No te pregunté, don José, ¿cuánto se llevaron? Y 5 millones aproximadamente más alguna mercadería. ¿Mercadería también? También. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y desodorantes, algunos perfumes. ¿Se tomaron su tiempo? ¿Cuánto tiempo menos tuvieron acá adentro? 3 minutos. Ya bastó para llevarse todo esto. Sí. Bueno, ahí está entonces. 5 millones de guaraníes, más productos, lo que nos explica aquí don José, compañeros, no nos deja de sorprender. Cuando llegamos acá con Jorge, lo primero que nos llamó la atención fueron las púas aquí, ¿verdad? Arriba también, medida extrema de seguridad. En la zona de Sajonia, ¿cómo estás, Blanca? Ella nos cuenta todos los detalles. Muy buenos días, hola Alexis. Y específicamente un video fue viralizado
a través de las redes sociales, específicamente Facebook, en donde se ve el accionar de dos criminales que se desplazaban a bordo de una motocicleta. 4 mujeres estaban en una bodega sobre la calle Mallorquín, aquí en Sajonia, y repentinamente son abordados por estos dos sujetos que golpean a una de las mujeres para sacarle todo lo que tenía de objeto de valor. E inclusive, según la última información que tenemos, la llave del vehículo para que no les persigan, tiraron en las inmediaciones del lugar donde se produjo el asalto. Sobre este hecho justamente llegamos a la comisaría segunda metropolitana jurisdiccional para saber si tienen algún tipo de novedades sobre ese hecho. Estamos con el comisario Bavera para que nos comente un poco. Comisario, ¿hay una denuncia? ¿Ustedes llegaron al lugar? ¿Fueron alertados? Sí, buenos días. Sí, tuvimos rápidamente conocimiento a 2 minutos de ocurrir el hecho. Ya justamente yo encabecé el procedimiento, llegamos hasta el lugar, ¿verdad? Hablamos con la víctima y ellos iban a descender para ingresar en la bodega, ¿verdad? Hacer sus compras, y en eso llega la motocicleta y le despoja de sus documentos y le lleva la llave y arroja a la media cuadra del lugar, ¿verdad? Hasta el momento no hemos recepcionado en esta comisaría ningún tipo de denuncia del hecho. Sí, estuvimos realizando ya las averiguaciones a través de nuestra sala de monitoreo que contamos también acá, el sistema 911. Probablemente serían 2 personas de sexo masculino con casco negro, ¿verdad? Moto tipo cobrador, color negro, que se desplazaron nuevamente hacia la avenida Carlos Antonio López. Más datos no se tienen, no pudieron ser localizados. Si se fueron hacia Carlos Antonio López, presumiblemente pudieron ir hacia la zona de Varadero, tal vez. Totalmente. Es por eso que estamos trabajando con nuestra sala de monitoreo para hacerle ese seguimiento con las cámaras 911 y procurar la mejor identificación de las personas. Como este tipo de hechos, ¿se han dado otras denuncias, comisario? También ayer tuvimos un hecho de hurto de motocicleta, ¿verdad? Cuando aproximadamente a las 20:30 horas aproximadamente, una persona llegó hasta la comisaría a hacer su denuncia sobre un hurto de motocicleta. Inmediatamente personal de patrulla fue alertado, pudiendo ubicar a una persona en actitud sospechosa que se iba aproximadamente a 10 cuadras del lugar de donde ocurrió el hecho. Es traído esta persona acá para mejor verificación, y grande fue la sorpresa que al ser verificado, ¿verdad? Verificado, tenía la llave de la motocicleta y la llave de la casa por su cuello. La llave de la casa de la víctima. De la víctima, y que rápidamente la víctima, que estaba luego en la comisaría, identificó como suya, y ahí procedimos a la recuperación de la motocicleta, ¿verdad? Y además eso también es un caso de hurto, que hablamos del caso de hurto, compañeros, porque llegamos a hablar con ambos. Un sujeto que entró a una ferretería. Sí, asimismo recepcionamos la denuncia el domingo, amaneciendo lunes, ¿verdad? Tenemos el circuito cerrado también del lugar donde la víctima, en este caso, le identifica plenamente a 3 personas, ¿verdad? Porque permanentemente son adictos de la zona y van y piden dinero para el almuerzo, van y piden dinero para la cena. Entonces rápidamente ellos fueron identificados, y ayer también pudimos lograr su aprehensión, ¿verdad? Con la recuperación de parte de los objetos hurtados. Bueno, esa es la motocicleta. Imagínense robar esa motocicleta. Esa es la motocicleta robada. Vemos una motocicleta que es de alguien trabajador. Llegamos a hablar con ambos, con el acusado, o por lo menos investigado por el hurto en la ferretería. Primero hablamos con él y luego hablamos con la otra persona, que me dijo, Alexis, que yo lo conocía y que inclusive le había puesto el apodo. Escuchemos ese material. ¿El hurto? Sí.
¿Domiciliario ok? Sí, lo vieron por el hurto. ¿A vos por qué te detuvieron? Y porque recuperó una moto robada. ¿Vos tenías la moto robada? No, un amigo. Yo soy cuya coche nomás. Ajá. Y se recupera y como todo estrategia, ellos agarraron y figuraron por mí, ¿entendés? Si yo ahora yo no iba a devolverlo porque yo no soy ladrón arrepentido, pues. Ah, vos guardaste la moto. Yo no guardé la moto, me fui a recuperar donde estaba. Yo sé quién fue la persona, ¿entendés? ¿Y vos por un hurto y una carretería te agarraron? ¿Te acuerdas de más niño de Angalope? No me acuerdo, no. Un señor que hizo asalto, ¿Dónde hiciste un asalto? Ay. Pirulo sin lloro. Sí. ¿Por qué Pirulo sin lloro? Y vos como lo que me pusiste la fuego, ¿cómo no te vamos a acordar? No, Pirulo sin lloro, ya no puse. ¿Y en cuánto tiempo recuperaste tu libertad? Y hace tiempo ya. Hace. Sí. ¿Difícil conseguir trabajo después de entrar a la cárcel? No, cuida coche. Cuida coche. Vale, gracias. Hola. ¿Cómo está la casa? ¿Esto se llama Richard y el oro, Prometo a Alexis Sol que yo no le puse ese apodo, Pirulo sin lloro. Sí le he puesto un alias a un conocido traficante, pero no voy a decir el nombre. Pero a Pirulo sin lloro yo no le puse el apodo, pero sí es un viejo conocido de la Policía Nacional, comisario. Asimismo, Rodrigo Ojeda, 24 años, tiene 4 antecedentes por hurto agravado y 3 antecedentes por hurto. 7 tiene. Y él dice que él dio él fue bosquero ahora para encontrar la moto, sin embargo ahora nos confirma que él tenía la llave. Es su versión. Tenemos totalmente documentado que él cuando llega, al ser verificado, se le pregunta a una llave, ¿esta llave qué es? Y ahí se le pregunta a la víctima y si reconoce como la llave de su casa. Bueno, Pirulo sin lloro cayó otra vez en manos de la Comisaría Segunda Metropolitana y vuelvo a reiterar, no fui yo la que le puse el nombre. Ahora, este modus operandi es antiguo, el tema de sorprender a la gente, sería una suerte de descuidistas. ¿Se dio otros casos acá en la jurisdicción? Por el caso del video viralizado, es un caso de hurto, es un caso de despojo, más bien cuando la víctima se disponía a descender de su vehículo, ¿verdad? Pero se dan otros casos similares, porque hacia la zona que ya no es jurisdicción, Brasilia, entre España y Mariscal López están actuando así. En este caso no hay otros casos denunciados. Es que esta gente se vale muchas veces del descuido de las personas, ¿verdad? Del descuido de la gente. Muchas veces las personas van con su celular hablando, van chateando con su celular, con decirte que muchas veces no atienden ni para cruzar la calle. Entonces el delincuente es eso, el delincuente busca premiar a esta gente que están en descuido de esa situación, ¿verdad? Bueno, las víctimas, las 4 mujeres que estaban en el vehículo, no hicieron la denuncia. Yo creo que si le llevaron sus documentos tendrían que hacer la denuncia porque no van a poder hacerse su cédula. Importantísimo es para nosotros la denuncia, para que nosotros también hagamos un mapeo delincuencial de nuestra jurisdicción e ir atacando con patrullas preventivas esos lugares. Por eso la denuncia policial es para nosotros muy importante. Gracias, comisario Pedro Bavera, Comisaría Segunda Metropolitana. Vamos a trasladarnos a la zona de Mallorquín también para ver si podemos hablar con los vecinos, que nos comenten un poco. Lo cierto y concreto es que hace falta que estas personas que fueron víctimas de ese hecho se acerquen a la Comisaría Segunda para efectuar la denuncia. De hecho, que si le robaron los documentos van a tener que hacerlo para poder sacarse una nueva cédula. Blanca, completo el reporte, muchas gracias, estamos atentos a tu reporte. Por esta parte ya fueron viralizados a través de las redes sociales videos de un médico, de un doctor que prácticamente todos los tiempos de pandemia ha desacreditado el trabajo realizado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y es que ese es realmente ya ahora el sentir de la gente, el que finalmente
a tiempo no se tomaron las medidas y que finalmente los hechos de corrupción empañan cualquier acción. Es la situación o la sensación que todos tenemos, me imagino que más aún el personal de Blanco, por eso estamos en contacto con el doctor Guillermo Rodríguez, así que ya le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, muy buenos días a usted y a su amable audiencia. Doctor, es lapidario ese informe, ese texto que circula a través de las redes sociales. ¿Eso es así realmente? ¿Eso ya se siente, se puede percibir con respecto al funcionamiento de salud pública en tiempos de pandemia? Escuché en un inicio que dijiste que desacredité lo que venía haciendo, lo que hizo el ministerio. Eso no es del todo cierto, porque yo creo que tanto yo como toda la ciudadanía ha aplaudido desde un inicio las medidas prematuras adoptadas por el Ministerio de Salud. Solamente que hoy nos encontramos en una realidad, ¿verdad?, que nos explotan la cara a esta crisis sanitaria, a esta crisis socioeconómica que estalla en el este del país. A 150 días de iniciado esto, y hoy más que nunca es un caldo de cultivo perfecto. Se están dando los casos de manera exponencial. Así también hay un fenómeno muy raro, porque la ciudadanía comienza en una etapa de relajación absoluta. Entonces se está dando el microambiente propicio para que todo esto se descontrole y le salga de las manos al ministerio. Yo lo que hice siempre fue un cuestionamiento, ¿verdad? Por más unánime que haya sido en un inicio, los aplausos a todo lo que venía haciendo el ministerio, no podíamos dejar de mirar cómo se empañaba todo esto por los actos de corrupción que venían ocurriendo en nuestras narices. Y hoy estamos viviendo la consecuencia de ello. Doctor, con respecto a esto, usted señala, se ha fracasado en varias acciones dentro del Ministerio de Salud de un tiempo a esta parte. ¿Cuáles son los ejes o las situaciones puntuales que usted puede calificar como un verdadero fracaso? Y bueno, hoy estamos a 150 días de iniciar nuestra pandemia, por ejemplo. Si vamos a hacer un poquito de cronología desde nuestros insumos que jamás han llegado, del avión que vino 2 veces, en 2 oportunidades, con los insumos de China que volvieron a ir, ¿verdad? El fracaso gerencial, el fracaso administrativo, el fracaso desde el punto de vista de infraestructura, logístico, ¿verdad? Hoy estamos procesando 40, 50 muestras por día, acá en Alto Paraná, la segunda ciudad más grande del país. Hay un subregistro importantísimo de casos. Entonces, me atrevo yo a decir que 9 de cada 10 casos de COVID no están siendo diagnosticados y no están entrando en las estadísticas. Ahora, hace minutos nomás me siguen enviando las personas sus resultados que se realizan en laboratorios privados. Entonces, si vos te pones a pensar, al final de cuentas, ¿qué se hizo? Si vos llegaste a este punto en el que ibas a encontrarte en esta situación y vos te encontrás básicamente en el mismo punto en el que estaba 150 días atrás, yo lo califico como un fracaso rotundo. Doctor, ayer inclusive tuvo que intervenir la Fiscalía en un depósito de insumos en Ciudad del Este, teniendo en cuenta que varios de ellos, y aparentemente a raíz de una mala gestión, quedaron inutilizados en el patio del fondo. Además del tratamiento que pudimos observar, y evidentemente no se encuentra en condiciones, eso parece cualquier cosa menos un parque sanitario. Exacto, es como llaman siempre la famosa punta del iceberg. O sea, estas no son prácticas de ahora, ni una pandemia. Estas son prácticas que datan desde que el señor ministro es ministro. Él no agarró este ministerio hace 6 meses ni hace 7 meses. Él tiene del comienzo del mandato del presidente de la República. Entonces son cosas que probablemente se sabían, que aún así dejaron que esto ocurra, ¿verdad? Y eso te da un poco una muestra nomás del interés gubernamental real que existe sobre la salud de la ciudadanía, ¿verdad? Es una muestra física, una muestra evidente nomás de la situación en la que se encontraba ese depósito que se hizo a través de una denuncia pública, que se consta que no tiene las más mínimas condiciones de salubridad para almacenar material tan delicado como lo son medicamentos o insumos médicos. Entonces eso te muestra un poquito el nivel de desidia, el nivel de interés, ¿por qué no?, por parte de las autoridades que dicen estar por la seguridad de nuestra ciudad. Para mí es vergonzoso y ojalá que se tomen los recaudos y las medidas que deban de ser aplicadas. Doctora, hay 2 realidades hoy en el Alto Paraná: la crisis sanitaria, sin dudas, y todo lo que venimos mencionando, y por supuesto pegado a eso la crisis económica. ¿Cuál es la sensación del ciudadano del este del país hoy por hoy? Usted como doctor, como personal de Blanco y también por supuesto como ciudadano del Alto Paraná, las mayores preocupaciones que tienen. Hoy estamos
Ciudad del Este está en un sálvese quien pueda. Esa es la verdad, en un sálvese quien pueda. El nivel de hartazgo ciudadano es total. La gente se da cuenta de que los casos de COVID se están disparando de manera estrepitosa, sin un control absoluto por parte del ministerio. 9 de cada 10 personas se están autodiagnosticando COVID, ¿verdad? Por la anosmia, que es el síntoma característico de esta enfermedad, ¿verdad? La falta del olfato y la falta del gusto. Pero hay un brote importantísimo en la ciudadanía, de los cuales ya muchos de ellos ni siquiera se realizan el test por una cuestión protocolar. Le asignan un turno en 8 días para tomarse la muestra y otros 10 días para volver a recibir sus resultados. O sea que la persona opta por automedicarse, o opta por guardar reposo, o opta por continuar su vida cotidiana. Entonces es bastante descontrolado en ese sentido. Hablaba en estos días con el señor viceministro Julio Rolón, con quien entablábamos una amena conversación en relación a lo que venía ocurriendo en Ciudad del Este. Y Ciudad del Este y la ciudad fronteriza principalmente tienen este problema, que merecen un trato, no digo preferencial, pero por lo menos diferencial al resto de la República, porque somos ciudades que nos guste o no, somos dependientes del comercio, de la actividad comercial, de la apertura del Puente a la Amistad. Y nuestra ciudad lastimosamente está caminando, está agonizando a estas alturas, la verdadera ciudad que se encuentra en terapia intensiva, cientos de miles de puestos de trabajo, cientos de empresas que están quebrando, y se está llegando a un punto, creo yo, del que no se va a retornar si no se toman medidas drásticas. Doctor, el fracaso del Ministerio de Salud Pública a estas alturas hace y motiva que la ciudadanía se relaje. Sin duda, sin duda. Vos tenés que mirar un poquito cómo se dio a comienzo de año esto. Marzo, abril, mayo, el nivel de obediencia ciudadana, el nivel de acatamiento de las medidas sanitarias, del distanciamiento social y todo lo que nos han enseñado hizo parte del día de los paraguayos. Sin embargo, la ciudadanía se siente traicionada por el ministerio, la ciudadanía se siente traicionada por sus autoridades, porque han puesto todo de sí, han sacrificado puestos de trabajo, han sacrificado años de su vida, han sacrificado sus empresas que muy probablemente levantaron hace décadas en pos de lo que era cuidar la salud a nivel país. Sin embargo, se encuentran hoy de que en Ciudad del Este no contamos con un laboratorio para la toma de muestras. Bastó que suban así los casos de COVID en el país, en la ciudad, para que colapse el sistema sanitario. O sea que la ciudadanía se siente muy traicionada y esa bajada de brazos, ese desgano que presenta hoy la ciudadanía, ese hartazgo, es un poco una muestra de repudio también al ministerio. Doctor, de su parte, me imagino que la sensación de la gran mayoría de los ciudadanos del Alto Paraná, ¿qué es lo que exigen hoy por hoy? Hoy estamos en el día 12 de agosto, la situación sigue siendo preocupante, sigue siendo crítica, venimos hablando de estadísticas constantes. ¿Qué es lo que piden a las autoridades? Y una respuesta, me imagino, lo más pronto posible. Una respuesta inmediata. Eso tiendo a decir yo, a esta altura ya no sirve que vos digas vamos a levantar pabellones, vamos a construir hospitales, vamos a traer, vamos a construir, eso estamos hablando todo a mediano, a largo plazo otra vez. La ciudadanía necesita respuestas de manera mucho más inmediatas. Ya prometió el señor viceministro la instalación la toma de procesamiento de datos, de la toma de muestras que iba a hacer aquí en Ciudad del Este, algo que todavía se está posponiendo y se está volviendo peligroso. Se está volviendo peligroso porque la cantidad de casos en Alto Paraná se está disparando de manera estrepitosa y esas cifras que tenemos son absurdas. Yo te hablo que si en Alto Paraná técnicamente tenemos 2.000 casos de COVID activo, en realidad son 20.000 o son 30.000. No hay un ciudadano con quien vos no estés hablando hoy que te diga, ¿sabes que estoy mal? Me duele la garganta, tengo fiebre, un poco de dificultad respiratoria. Todos están atravesando por esto, pero hay un subregistro importantísimo. Y claro que se vuelve peligroso porque se da el lunes, la gente está ansiosa porque está cerrando básicamente la cuarentena, estaríamos volviendo a la actividad y esto se puede controlar. Entonces el ministerio de por sí, más que nunca, hoy tiene que poner toda la carne al asador y tirar todos los recursos, tanto de infraestructura como de recursos humanos, cumplir con su parte, con su cláusula del contrato. Todos los días están habiendo manifestaciones frente al hospital regional porque el Ministerio de Salud incumplió con sus compromisos financieros, con el personal de salud, con el personal de blanco, con el personal administrativo. Y las manifestaciones son de 100, 150, 200 personas todos los días.
O sea, las personas que nos están pidiendo a nosotros mantengan la distancia, lávense las manos, no se aglomeren, están manifestándose todos los días frente a la autoridad regional porque está haciéndole un reclamo al ministerio que incumplió con ellos. Doctor, ¿hay tiempo de reencauzar todo esto antes de que se venga una verdadera catástrofe? Más allá de la catástrofe, yo desde un principio, creo yo que de los primeros días de marzo me mostré muy optimista en relación a lo que va a ocurrir, tanto en Ciudad del Este como en el país. Tenemos un sistema sanitario escuálido, como ya lo dijo el doctor Sequera, pero en contrapartida tenemos una demografía que nos favorece y nos da un bonus, como lo dijo en algún momento el doctor Sequera, que es nuestra juventud. Paraguay es un país relativamente joven, lo que va a hacer que los casos se vayan a dar, lo que va a haber que vaya a haber un contagio mayor a nivel ciudad y a nivel país, pero dentro de todo, y ojalá Dios quiera, se pueda manejar en un ritmo en el cual nuestro sistema sanitario no colapse. Van a seguir habiendo ingresos, van a seguir habiendo internaciones, van a seguir. Pero muy probablemente vamos a tener un mes de agosto, y esto coinciden conmigo muchos especialistas en Ciudad del Este, en el área, ¿verdad? Los que están llevando efectivamente la lucha contra el COVID, pero vamos a tener un agosto duro y de ahí en adelante vamos a tener una etapa, digamos, de mantenimiento y posterior a eso va a haber una caída estrepitosa de lo que son los contagios y el virus propiamente dicho. Entonces, yo me siento muy optimista, yo sé que se trata de un par de semanas más para salir adelante. La situación no solo del parque sanitario, sino de varios funcionarios que prestan servicios en ese depósito de salud pública, bienestar social y en donde van a parar medicamentos imprescindibles para el tratamiento sintomático del COVID-19. Finalmente, esto ya motivó una intervención. Exactamente, se constituyeron hasta el lugar representantes, funcionarios del Ministerio de Salud. Justamente se percató de esta situación que ya se venía denunciando en las redes sociales. Este depósito, este espacio, se encuentra en estas condiciones hace 5 años. Tenemos videos y notas al respecto. Déjense, no. Yo soy uno de los denunciantes. Yo vine el sábado a descubrir esto. No me van a echar a la cámara. Yo le voy a mostrar lo que está atrás. Lo que está atrás. Vengan, le voy a mostrar. No, venga, le voy a mostrar la parte trasera. Los medicamentos que están todos tirados. Vengan. Amigo. Perdón, un momentito. Perdón, quiero dictar la orden en la detención que tengo que hacer, amigo. Sí. Es a raíz de la denuncia que realizó la doctora Yolanda Paredes, nos constituimos hasta el lugar y estamos haciendo nuestro trabajo. Por favor, mayores detalles vamos a dar después. Se va a llevar cada una de las muestras y se va a periciar todos los medicamentos, ¿ok? ¿Hace cuánto están ya en este lugar realizando o recién llegando? Nosotros recibimos la denuncia telefónica de la doctora y concurrimos al lugar y estamos realizando ahora el procedimiento. ¿Qué hechos punibles podrían estar investigándose en este lugar? Y vamos a ver los hechos punibles que se pueda atribuir porque también depende de la pericia para ver si estos medicamentos aún sirven o ya no sirven. Entonces podríamos incluso hablar de lesión de confianza por el perjuicio patrimonial que esto le causa al Estado. ¿Cuánto tiempo eso llevaría periciar todo? Y vamos a remitir esto inmediatamente al laboratorio forense a los efectos de que en el menor tiempo posible se tengan los resultados. ¿Todavía no hablaron con ninguna funcionaria, con ningún personal a cargo? Ya hablamos. ¿Qué dijeron al respecto? Y que ellos se encuentran en este lugar hace 5 años, ¿verdad? Como ustedes ven, necesita de ventilación y creo que ya se tomó las medidas pertinentes también a raíz de la denuncia y ya se va a llevar todos los medicamentos a un lugar que cuenta con la debida refrigeración. Pero ellos denunciaron este lugar, ellos se quejaron, cuestionaron también esta situación que están viviendo. En realidad es así como te dije, yo recibí la denuncia vía telefónica de la doctora Yolanda Paredes y a raíz de eso nosotros nos constituimos hasta este lugar. Estamos tomando una muestra de cada medicamento conforme el stock que ellos tienen en este lugar. Ya está tomando intervención a pedido de la ciudadanía, yo estoy nada más que encabezando, digamos. Hicimos la denuncia específicamente contra la comercialización, provisión de medicamentos insalubres a hospitales públicos de Ciudad del Este y Alto Paraná. También se puede ver, como se pudo ver también, muchos medicamentos estaban totalmente tirados, también estas condiciones que reúnen era muy deplorable. No, a simple vista se nota que es un depósito que jamás pudo haber albergado acá medicamentos que son de uso humano.
no reúne las mínimas condiciones, no tiene la aireación, no tiene la temperatura adecuada. La mayoría de los medicamentos acá son conservados a menos de 25 grados. Sin embargo, estamos en un depósito que tiene más de 35 grados de temperatura. Por tanto, es absolutamente irracional que se traslade a hospitales de Alto Paraná en estas condiciones. Los medicamentos, específicamente a cuál te referís de las imágenes, porque estoy, mira, con tantas cosas ya visto con el de fondo. Los insumos, entonces, son los insumos. Las personas que vinieron acá pueden darte fe de que este depósito tiene muchas goteras, infiltraciones de agua, y esos insumos estaban ubicados en un lugar acá encima de esto que es la oficina de este entretecho, y se humedecieron, también vinieron alimañas y ya no son aptas para ser utilizadas en las personas. Teníamos en otro lugar de acá del depósito, pero después de que vino esta pandemia, nuestro espacio ya no da. Pero esos insumos ya no eran aptos. Yo tengo los documentos que me respaldan y coloqué sobre ese pallet con una carpa. Yo le informé a las personas, a mis superiores, pero no sé, es difícil. ¿Ves ya la infraestructura cómo estamos? ¿Cómo estamos con esta infraestructura? Son mascarillas para nebulización y algunas son jeringas, y creo que también hay algunos que son catéteres vía central que debido a la humedad, a la orina de rata, ya no se puede usar en un paciente para terapia, señor. Es imposible. Y esto hace ya como 2 años, porque hace 5 años, 8 meses que estamos acá, y desde que vinimos yo tengo la nota, al mudarnos todos acá, yo ya tengo la... Cuando nos mudamos acá le informé al de entonces director, el doctor Miquellas Abreu, de la situación en que que esto iba a ocurrir. Después continuaba, tengo varias notas informándole, pero no sé, yo no puedo hacer nada. Y que, bueno, también la ciudadanía está hastiada ya. Bueno, contigo, Edita, mostrarnos un poco. Fíjate por los agujeros. Los agujeros allá entra agua. Por eso ponemos esa conservadora ahí para juntar el agua, si no entra todo. Ah, claro, allá está la conservadora. Sí, ¿entendés? Y toda esa parte gortea, y acá también venite a mostrar. Esta parte. Estos son insumos. Fíjate. Todos estos son, acá se ve luego que dicen. Entra agua. Ese está nomás de adorno, el aire para... Mira, todo eso para entra agua. Y cuando llueve nosotros tenemos que rápido alejar las gasas, y eso si no se van a echar a perder. Y si llueve fin de semana... Y los otros, los que estaban ahí en el patio trasero, estos... Esos son los que estaban, no teníamos espacio y colocamos ahí encima. Nosotros no sabíamos que... Y se echaron a perder a causa de la lluvia. Inseguridad, lastimosamente, esta vez un local fue afectado por los delincuentes en pleno centro de la ciudad de Encarnación. Exactamente, imágenes que corresponden justamente a la situación ahí en el departamento de Itapúa. Estamos en contacto telefónico. Lucas Toledo con todos los detalles. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Hola, Alexis, Solán, saludos para ustedes, también a los televidentes de C9N. Es así, estamos enfrente mismo a la joyería afectada en la ciudad de Encarnación, calle Mariscal Estigarribia, casi 25 de mayo, pleno centro, aquí del sur del país. Estamos para hablar de esta información que tiene que ver con el hurto a una joyería. Delincuentes ingresaron en horas de la madrugada, se llevaron aproximadamente 1 kilo de oro, así también dinero en efectivo, la suma de aproximadamente 5 millones de guaraníes y otras joyas de mucho valor. La policía en estos momentos se encuentra en pleno procedimiento, se encuentran efectivos de la División de Investigación de Hechos Punibles, así también de distintas comisarías para recabar algunos datos que podrían ayudar a la identificación de los delincuentes, quienes aparentemente ingresaron tras forzar la puerta principal. Actuaron aparentemente en horas de la madrugada, aprovechando
el mal estado del tiempo. Vamos a escuchar lo que refiere en ese caso el comisario principal, Arnaldo Báez, a quien le vamos a interrumpir brevemente para esta entrevista en vivo. Comisario principal Arnaldo Báez, acerca de este hecho que están investigando, ¿nos puede comentar brevemente? Sí, efectivamente, este es el momento en que estamos en pleno procedimiento. Estamos ante un hecho de hurto. Lastimosamente fue víctima de este local, Joyería y Relojería San Antonio. Aparentemente este hecho aconteció a las 3 de la mañana. Estamos realizando todo lo posible para que de una u otra forma podamos llegar a los responsables. Tal es así es que fueron convocados todo el personal del departamento de Itapúa, primeramente la parte operativa, personal de la comisaría, división de investigación de hechos punibles, criminalísticos. Tal es así es que estamos abocados evidentemente a aclarar este caso. ¿Se llevaron el circuito cerrado, comisario? Es así. El DVR del local se llevaron los delincuentes. Pero por lo menos con las averiguaciones, con las investigaciones que estamos realizando hasta el momento, tenemos posibilidad de estar verificando circuitos de otros locales que están muy próximos. ¿Qué es lo que les llevaron según la denuncia? Estamos hablando de oro. Sí. Y según el propietario, vendría a ser un ahorro de toda una vida que él lleva trabajando en este tema. Aproximadamente un kilogramo de joya, de oro. Bueno, de igual manera también manifiesta de que dentro la caja fuerte también tenía guardados aproximadamente 5.500.000 guaraníes en efectivo. Por su tiempo, gracias, comisario. Cuando guste y a la orden. Bueno, los efectivos de la Policía Nacional están en plena tarea investigativa en estos momentos para recabar, en este caso, evidencias que puedan ayudar a la investigación pertinente. 1 kilo de oro es bastante, compañeros, teniendo en cuenta el valor en el mercado. Tenemos entendido que 1 gramo equivaldría a más de 200.000 guaraníes y 1 kilo es bastante. Es por esa razón que la víctima se encuentra muy afectada. En estos momentos intentamos hablar con él se encuentra bastante mal y bueno, Seguimos hablando de estadísticas, aquellas principalmente que nos demuestran cierto impacto económico y por sobre todo también ahora la poca accesibilidad a un empleo. Exactamente, nosotros estamos en contacto con Enrique López, quien nos va a hablar acerca de los últimos números, cifras que realmente nos muestran la situación principalmente en el Alto Paraná y también en Central. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Un verdadero gusto poder saludarles. Efectivamente, estamos haciendo sobre todo unos índices, lo decían bien ustedes, para que el ciudadano que está en casa sepa que cuando aumenta la competencia hay que verdaderamente insistir más, ¿verdad? Desde la Oficina de Empleos de la ANR hemos hecho números en base a la cantidad de personas que se han postulado, sobre todo en julio, y hemos descubierto que, por ejemplo, los picos de más competencia laboral están justamente en Asunción, Gran Asunción, donde cada ciudadano, digamos que compite con 222 personas. Entonces, cuando vos envías tu currículum, estás en Gran Asunción a una vacancia laboral, tenés que saber que hay otros 222 que se postularon y de esa manera hay que insistir más. Con Ciudad del Este ocurre algo similar, 177 personas, al igual que ese ciudadano de Ciudad del Este, de Alto Paraná se ha postulado, hay otros 176 que se han postulado. Y por otro lado tenemos, digamos, los números positivos. Eso es para una sola vacancia, don Enrique. Así mismo, es una realidad. Sí. A una sola vacancia hay una competencia de 200 personas, 222 personas si estás en Gran Asunción. Digamos que los lugares donde hay más competencia laboral y por lo tanto hay más gente buscando empleo son Gran Asunción, Ciudad del Este, tercero Luque, cuarto la zona de Ñembú y quinto la zona de Capiatá, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la estadística positiva. En este momento
si vivís en Villeta, por ejemplo, es el lugar donde tenés más posibilidades de tener empleo, atendiendo de que esa ciudad tiene 36.000 habitantes aproximadamente. Hay 13.000 personas que están trabajando en esa zona, ¿verdad? En las aproximadamente 80 empresas que están contratando. Lo llamativo es que su población económicamente activa es de 15.000 personas. Eso significa de que hay un porcentaje muy alto de personas que están trabajando. Y bueno, unas estimaciones y proyecciones también que muestran de que a partir de octubre, ¿verdad?, va a haber una competencia grande entre la zona de San Bernardino y Encarnación, que específicamente, digamos, se van a encargar de generar un pico alto de empleo, ¿verdad? Hay que recordar que tanto en San Bernardino se generaron 22 nuevos locales el año pasado y 37 nuevos locales en la zona de Encarnación. Y para esos lugares, estamos hablando de esos puntos y octubre, ¿en qué rubro son los que van a requerir de alguna manera de mano de obra? Bueno, principalmente hay que recordar que hay un top 5 de los mayores lugares, pero acá está mi hijita, los principales 5 lugares donde hay más posibilidades de conseguir empleo. Primero, hay que recordar de que tiene que ver con todo lo que es informático. Hay un pico alto de necesidad desde el e-commerce, pasando por community manager, que hay menos competencia laboral. Y por otro lado, digamos que hay más competencia, si bien hay vacancia. Hay que recordar que el pico más alto de currículum que se han enviado es, por ejemplo, cajeros. Cajeros en zona de Gran Asunción, digamos que es uno de los empleos más buscados. Se han llegado a postular a una vacancia laboral cerca de 400 personas. Imagínense, estamos hablando de un nivel muy alto de competencia, pero también significa de que no hay nada malo con nuestro currículum, porque me preguntan mucho eso. ¿Hay algo malo con mi currículum? ¿Qué tengo que hacer? Lo que hay que recordar es que hay más competencia laboral y eso significa que la consigna es no parar de postularse. ¿Hay oportunidades o se disminuyó la cantidad de oportunidades? Y eso podría ser inclusive hasta evidente en este tiempo de pandemia, director. Bueno, hay que recordar, vamos a mirar la cifra que nos mostraban los organismos internacionales. El Paraguay genera, en un momento en que la economía está bien, 80.000 empleos al año, ¿verdad? O sea, hay un último informe del Banco Mundial que nos muestra que en el 2018, ¿verdad?, el Paraguay generó 80.000 empleos y nuestra economía estaba con un crecimiento del 3,5% del PIB. Hay que recordar que este año nuestra economía vamos a tener un crecimiento negativo. Ese crecimiento va a estar -3, pero -3 negativo. Eso significa que el Paraguay va a generar muchísimo menos empleo y bueno, hay que seguir buscando empleo, pero también hay que ver alguna manera de generar ingresos para la familia y por eso vemos con muy buenos ojos, digamos, que el paraguayo se reinventa, ve qué es lo que puede hacer desde la casa. Es muy necesario en este momento. Nuestras perspectivas son de que, al igual que en los últimos 20 años, ¿verdad?, el mejor trimestre del empleo siempre es el último del año. O sea, esto va a mejorar en octubre, noviembre y diciembre. Vamos a tener más empleo, pero también digamos que el empleo que se va a generar este año no va a ser suficiente para dar empleo a todos los buscadores de empleo. Eso significa que hay que buscar alternativas como el emprendedurismo. Importante también resaltar que siempre a través de páginas, veo mucho en las redes sociales, ustedes también desde su lugar van enviando lo que refiere a ferias de empleos, online, trabajos, disponibilidad, donde la gente se puede enterar de los espacios o vacancias disponibles. Sí, así mismo, ¿verdad? Efectivamente, hoy el 100% del empleo prácticamente se hace a través de redes sociales, enviando mails, y lo más importante, digamos, que es también tener claves. Hay claves que se han determinado para eso,
y una de esas claves tiene que ver con siempre poner el asunto del mail, ¿verdad? Tu vacancia a la que postulas. O sea, siempre hay que poner la vacancia a la que postulas. Lo segundo tiene que ver con específicamente la conversación en el mail. Es muy importante, o sea, siempre hay que poner unas pocas líneas de la conversación en el texto del mail. Por ejemplo, si busco cajero, señor, muchas gracias por darnos la oportunidad, o la empresa, ¿verdad? Muchas gracias por darnos la oportunidad. Mi experiencia laboral en esto es esto. Estuve 2 años trabajando como cajero, algo que llame la atención en la primera parte. En cuanto a los currículums tienen que ser resumidos. Hay que tomarse tiempo para específicamente enviar los currículums y también hay que ayornar ese currículum a cada vacancia. Eso significa que si yo busco como auxiliar de depósito, tengo que poner en mi primera hoja ya la experiencia que tuve como auxiliar de depósito o tal vez el curso que yo hice para estar en esa área. Esos son detalles muy importantes a la hora de buscar empleo, y hay que recordar que todo el empleo al que se postula el ciudadano esta vez es a través de mails. Director, habla usted de que una mejor perspectiva se tendrá en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. Si hablamos de empresas que suspendieron sus funciones o se vieron en la necesidad de cesar o inclusive hasta descontratar a sus funcionarios, la recomendación es que a los descontratados los vuelvan a contratar o finalmente también se convierta en una bolsa de trabajo para nuevas personas. Sí, efectivamente, es muy importante entender de que este momento en el cual las empresas no están arrojando no están teniendo los ingresos que tenían antes. Tenemos empresas que han disminuido a un 15, a un 20, a un 30% de lo que era la generación de ingresos antes de la pandemia, y por ello están lastimosamente dejando ir a buenos funcionarios, ¿verdad? Este es un momento en el cual en el mercado laboral, a la búsqueda de empleo, hay personas que han salido de sus trabajos solamente por la situación de pandemia. Y también hay mucha gente que está ingresando a Inforcom solamente por la situación de pandemia. O sea, no es que no quieran pagar sus cuentas, es que la economía está golpeada y hay menos empleo. La recomendación siempre es que las empresas vayan, una vez que se vayan recuperando, vayan tomando a esa gente que dejaron ir, pero siempre dejando también la posibilidad de que haya una competencia, que es lo sano, ¿verdad? Siempre tiene que haber una competencia, y las personas que sean contratadas en la empresa siempre va a buscar que sea la mejor para esa posición. Enrique, te agradecemos tu tiempo, hablar de estos números sumamente importantes y bueno, como siempre, las órdenes para más información que podamos brindar a la comunidad. Un gusto enorme y siempre a las órdenes. Pasaron de las 9 de la mañana, tenemos muchas noticias para compartir con ustedes. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al número que aparece en pantalla. Una de las informaciones más importantes tiene que ver con el traslado de Reiner Oberhuber al penal de Misiones. Finalmente fue trasladado luego de que una jueza penal de garantías dispusiera su prisión preventiva. El alemán, además de ser investigado por la desaparición de una niña, fue imputado por pornografía infantil. Señor Reiner, ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice la investigación? La pareja de la madre de la pequeña desaparecida en emboscada ya se encuentra en la cárcel regional de Misiones. Reiner Oberhuber fue trasladado al mencionado penal para guardar la prisión preventiva, que fue resuelto por la jueza Blanca Báez. El abogado Max Narváez, representante legal del hombre, manifestó que la vida de su cliente corre peligro ante los casos positivos de COVID-19 en las cárceles del país. Además, denunció públicamente varias supuestas irregularidades en el proceso. Nosotros sabíamos que a la jueza le iba a faltar el valor para resolver conforme a derecho. Eso nosotros nos sospechamos, ya teníamos también
otras resoluciones. Entonces, con todo este escrache rentado que se tiene en contra de mi cliente, ustedes se habrán dado cuenta, ya no piden que se le encuentre a Yuyu. Ellos quieren que Reiner se vaya a la cárcel nomás. ¿Y si se va a la cárcel, qué? Sigue siendo inocente, todavía no hay una sentencia. ¿Por qué quieren que se vaya definitivamente a la penitenciaría? Porque ahí está en peligro y a expensa de los demás. ¿Por qué no actuó en derecho la jueza, según usted, doctor? Yo creo que le faltó valor y tal vez conocimiento también. En cuanto a la imputación por pornografía infantil, el abogado manifiesta que su cliente niega la existencia de las fotografías de las que hablan los fiscales de la causa. Teniendo en cuenta que su teléfono es un iPhone, el iPhone no se abre aquí. ¿Cómo sacaron las fotos? Si es que sacaron. Hay muchas cosas acá. La imputación habla de una imagen. Los fiscales afuera hablan de varias fotos. Habla de 80.000 fotos, pero el acta de imputación no dice eso. Es una foto. Que donde supuestamente se verían cuestiones íntimas. Pero nosotros no sabemos si es así, porque la fiscalía se niega a mostrarnos. Y como si nosotros somos la defensa, ¿cómo nos vamos a defender? Doctor, usted hablaba de sospechas, de las sospechas de ustedes. ¿Hacia quiénes apuntan? Y el grupo mafioso alemán que yo ya dije, que yo ya denuncié en su momento, antes de que el señor Reiner y la señora Lilian Zapata fueran detenidos. El abogado anunció que apelará la decisión de la jueza y pide acceder a las pruebas presentadas contra su cliente para formular una adecuada defensa. La investigación. Así llegaba Reiner Overuber justamente hasta el penal de Misiones, custodiado por un equipo policial que le trasladó hasta ese punto. También una mujer que de alguna manera formaba parte de la recepción, entre comillas, de esta persona que, reiteramos, sigue siendo investigada. Vamos a hablar de más información y nos trasladamos hasta la Cámara de Diputados, hoy en sesión ordinaria, tratando varios puntos. Uno de ellos tiene que ver con la intervención de comunas. Entre las comunas que deben ser investigadas resaltan la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa, y también la ciudad de San Antonio. Y acudieron al templo a pedirle a Dios que los defienda. De más está decir lo que aconteció después, porque Dios asumió esa batalla como propia. Nosotros, nación de fe, estamos enfrentando un tiempo de dificultad y estamos diciéndole a toda la gente: no te vayas a la iglesia. Eso contradice la lógica espiritual de esta nación de fe. Y tenemos que entender también, presidente, porque escuchaba que salían a hablar de que la fe es para calmar a la gente, y no, la fe es mucho más que eso. Es la certeza de lo que se espera, la convicción en lo que no se ve. Y para aquellos que creemos en un Dios todopoderoso, también es el vehículo fundamental de salvación. Dentro de este marco, presidente, que estamos presentando este proyecto de declaración que busca que para la asistencia a la iglesia se tengan los mismos criterios que para la asistencia a todas las otras actividades o instituciones. Convencidos de que en tiempo de dificultad, con más razón que en cualquier otro momento, tenemos que acudir al Todopoderoso, sabiendo que la ayuda, la respuesta definitiva, el poder y la gobernanza yace en ese lugar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado de forma virtual, diputado Hugo Ramírez. Gracias, presidente, y también a los colegas.
un breve acompañamiento al proyecto de resolución que planteábamos con el colega Raúl Latorre, haciendo una justificación corta también, y entendiendo la situación por la cual pasamos todos los paraguayos, todos los colores, todos los que somos fans de cualquier club deportivo y todos los que somos creyentes y pertenecemos a cualquier congregación religiosa, y atendiendo a que el cuerpo debe de tener los mejores alimentos para poder enfrentar con mayor firmeza a una posible enfermedad que en algún momento nos puede llegar a cualquiera. Somos fieles creyentes de la libertad. Creemos que el miedo no nos puede paralizar, que es hora de cambiar el miedo por la esperanza. Y los oficios religiosos presenciales son la máxima expresión de la fe. Una fe que cada vez es más necesaria en tiempos duros como los que estamos viviendo y pasando todos los paraguayos. Por el instante seguimos con la sesión ordinaria desde la Cámara de Diputados. Son 28 los puntos en el orden del día, como por ejemplo la anulación de facturas, también otro que se está siguiendo muy de cerca, guarda relación con el arancel cero. También, senadores, hoy tiene sesión, así que estamos muy atentos a la Cámara del Congreso Nacional. Y cada vez se hacen más intensas las manifestaciones, las movilizaciones. Ya rápidamente vamos a otra más, y desde ese punto del microcentro se encuentra nuestro compañero Diego Agüero. ¿Cómo te va, Dieguito? Buen día. Alexis, ¿cómo estás? Buen día. El saludo para todos los compañeros. Así es, la movilización arrancó bien temprano, cerca de las 6:30 de la mañana, y a medida que pasaban los minutos, las horas, esto iba creciendo, incrementando su fuerza esta movilización que se desarrolla frente al Ministerio de Hacienda desde primeras horas de esta jornada. Pertenecen, la mayoría de las personas que han llegado hasta esta institución forman parte del Consejo Local de Salud, es decir, son funcionarios, trabajadores de blanco, tanto médicos como enfermeros, y también los trabajadores o funcionarios administrativos del Consejo Local de Salud, que dependen de distintos distritos, de distintas localidades, que han llegado precisamente para exigir el cumplimiento de la ley que les permite a ellos ingresar a la nómina de contrataciones del Ministerio de Salud, que de acuerdo a lo que ellos mencionan, se ha aprobado en junio de este año, sin embargo, hasta ahora no se ha ejecutado. Entre otras cuestiones, también han llegado familiares de efectivos policiales y militares que exigen el pago de gratificaciones. Es decir, son diversos los reclamos, pero el grueso de esta movilización, de esta manifestación, tiene que ver con los trabajadores de blanco que pertenecen a los consejos de salud y que exigen la admisión en la lista de contratados del Ministerio de Salud, muchos de ellos percibiendo incluso salarios por debajo de los 500.000 guaraníes. Es al menos el reclamo que realizan. Han cerrado la calle Presidente Franco a primera hora, esa fue la principal determinación que asumieron los trabajadores de este lugar. Cerraron la calle Presidente Franco. Ustedes sabrán que esta arteria es principalísima, teniendo en cuenta que es un corredor del transporte público.
Pero vamos a recorrer, está custodiado por efectivos policiales. Allá vemos también otro grupo de manifestantes que pertenecen a otras instituciones, incluso funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias que pertenecen a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, OTEP, Sindicato Nacional, han llegado también hasta el Ministerio de Hacienda y posteriormente siguieron su marcha hasta el Ministerio de Educación y Ciencia. Es decir, numerosas movilizaciones en su mayoría confluyen aquí en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, aquí vemos el cartel que pertenece a los familiares de policías de Misiones. Vamos a conversar un poco con ellos también. Buen día. Buen día. ¿Cuál es el reclamo que realizan ustedes? Estamos reclamando el cobro por gratificación por COVID para el personal policial y para el personal militar. O sea, para la fuerza pública, que hasta el momento lo están percibiendo y como bien sabemos que ellos están también en primera línea como los personales de salud. ¿Es para los policías y militares al mismo tiempo? Sí, es para la fuerza pública, que ellos también está estipulado que deberían cobrar como los personales de blanco y militar y policía, y que hasta el momento no están percibiendo. Muchas gracias. Nada. Vamos, señora. ¿Los reclamos? Por lo menos que este plus del COVID pueda ser liberado para que cada personal desde el lugar donde esté del país pueda comprarse sus insumos de bioseguridad básico, ¿verdad? Porque, como sabrás, ni la gente de salud no está tan protegido y mucho menos nuestros policías en las calles, nuestros militares. Necesitamos que liberen esos recursos. Para eso se realizó el préstamo. ¿Y cómo va a decir que no hay recursos? O sea que está aprobado, pero hasta ahora no se liberó los fondos. Claro, cuando se realizó el préstamo de los 1.600 millones era para la lucha del COVID. ¿Y quién más que nuestros policías y militares que están en la calle, en los albergues, que están cayendo ahora enfermos, que también tienen enfermedades de base? Y ellos, sin embargo, ni un tapaboca han recibido por parte del gobierno. Muchísimas gracias. Bien, el reclamo también de aquellas personas que están acompañando, familiares de efectivos policiales y efectivos militares. Allá a lo lejos podemos ver una quema en este momento de cubiertas. Vamos a acercarnos, vamos a caminar un poquitito, Alexis, compañeros. Si me permite, vamos a llegar a aquella esquina. Sí, señor. Estamos viendo fuego. Esto, en un momento dado, esto se puede descontrolar. Hay mucha gente descontenta, Alexis, y varios gremios, reiteramos, hoy se congregan sobre las calles de la capital de la República del Paraguay, específicamente Microcentro. Por un lado, están los familiares de efectivos policiales y militares que no reciben las gratificaciones que corresponden a la compra de equipamientos de bioseguridad. Incluso hoy podemos destacar que se informó, se reportó el fallecimiento del comisario Eugenio Daniel Segovia, que golpea nuevamente a la institución policial. Por otra parte, están los funcionarios de blanco que pertenecen, reiteramos, pertenecen a los consejos de salud de los 17 departamentos que llegan para poder ser admitidos en la lista de contratados del Ministerio de Salud, porque en junio ya se aprobó la ley, sin embargo no se ha ejecutado esta ley. Este grupo que estamos observando pertenece a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, entre otros. También aquí están los estudiantes movilizados por el arancel cero, que era prácticamente uno de los puntos que mencionabas también hace unos segundos, Alexis, cuando hablaba sobre los puntos que se van a tratar hoy en el Congreso. Vamos a acercarnos acá. El azul. Indicando el distanciamiento. Estudiantes también que se manifiestan. Bueno, un movimiento intenso hoy, ¿eh? Jornada de protesta en el Microcentro. A esta hora voy a acercarme a algunos de los líderes de este grupo a ver qué nos comentan sobre... ¿Cuáles son los reclamos que hacen? Estamos haciendo el reclamo por el arancel cero. Estamos aquí presentes universitarios de toda la Universidad Nacional. Estamos en la lucha por el arancel cero. No queremos pagar más por nuestra educación porque es un deber del Estado que lo pueda invertir. A ver, ¿hoy se va a tratar en el Congreso este punto?
El día de hoy se está tratando... Los reclamos. Estamos acá en inmediaciones del Congreso queriendo que nuestro proyecto de ley de arancel cero se apruebe así como vino de la Cámara de Senadores. Esto es un llamado de atención a todos los diputados que quieran modificar el proyecto de ley de arancel cero. Aquellos que lo hagan serán declarados enemigos y traidores de la educación pública. ¿Cuál es la proyección que tienen? ¿Esto se va a aprobar así? ¿Qué escucharon? La proyección que tenemos es que supuestamente se va a aprobar así como está, pero nosotros no nos confiamos y vamos a seguir en las calles hasta que esto se apruebe. Arancel cero, ¿qué significa? Desde el ingreso hasta la salida, hasta el egreso del estudiante, que no tenga costo. Exactamente. Arancel cero significa que ningún estudiante tenga que pagar su derecho de examen, su matrícula y todo lo que la universidad cobra, porque el rol de la universidad no es la de recaudar, es la de generar conocimiento. Si vamos a hablar de recaudación, discutamos pues el sistema tributario que tiene el país. Hoy queda en manos de Mario Abdo y en la Cámara de Diputados aprobar este proyecto. Aquellos que no lo hagan serán traidores de la educación paraguaya y de su patria. ¿Su nombre cuál es? Aramí Cáceres, de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias, Aramí, muy amable. Continúa esta medida de protesta a 100 metros prácticamente de la otra movilización que se desarrolla frente al Ministerio de Hacienda. Se suma, sería un tercer frente, o un cuarto frente, mejor dicho, Alexis, para ir aclarando nuevamente el panorama para la gente. Familiares de policía por un lado, trabajadores de blanco por el otro, estudiantes de la Universidad Nacional por el otro lado, y el cuarto frente, docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, que se han movilizado también frente al Ministerio de Hacienda, pero que han llegado al Ministerio de Educación a plantear sus reclamos. Son las manifestaciones en tiempos de COVID, Diego, pero que finalmente ya van reflejando el hartazgo de la ciudadanía con respecto a algunos puntos. Gracias, Diego. El agradecido soy yo, Alexis. Un abrazo, amigo. Bueno, trabajamos en vivo ahora en el Alto Paraná, una situación bastante delicada que se denuncia en ese punto del país. Joel López, y los detalles de esta historia. ¿Cómo te va, Joel? Buen día. Hola Alexis, saludos a Sol, a los televidentes, y justamente esta historia nos trae esta unidad para entender qué fue lo que pasó con esta madre que aparentemente intentó regalar a su pequeño de pocos meses de vida. Vamos a tener algunos detalles con la fiscal Estela Maris Ramírez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Efectivamente ayer recibimos la denuncia por parte de la CODENI que una señora se encontraba apostado en el microcentro con la intención de dar a su hijo de tan solo 22 días. Doctora, según la denuncia, ¿en qué momento se percataron a quién fue que ella le ofreció la criatura? A las personas que estaban apostadas en la carpa de la Resistencia, cerca de la zona primaria. Son las personas que efectuaron la denuncia. Nosotros comunicamos inmediatamente a la defensora de la niñez de turno, la doctora Blanca Molina, quien concurrió hasta el Ministerio Público y dispuso la entrega del recién nacido a la tía. ¿En lugar de resguardo? No, a la tía, a la hermana, decía, un familiar más cercano dispuso la entrega. La madre ya se encuentra procesada por el hecho punible de violación del deber de cuidado. Esto a raíz de que la psicóloga estuvo emitiendo un informe que ella entiende la antijuricidad de su conducta, o sea, ella no es totalmente incapaz de entender lo que ella realiza. Doctora, ¿se sabe también que ella es adicta a las drogas? ¿Son los datos? Sí, así mismo, ella es adicta a las drogas, justamente por eso fue sometida ella a una evaluación psicológica para tratar de ver si es que ella entendía o no lo que estaba haciendo.
Estos son los detalles del caso de la madre que quiso regalar a su pequeño. Ahora ya nos aclara la fiscal que es de 22 días. Lamentable la situación y lo que también puede hacer las drogas por las personas, el cambio psicológico por sobre todas las cosas, compañeros. Y bueno, 7 pequeños. ¿A qué se expone según los ella? datos también tuvo ella. Sí, vamos a preguntarle, ¿a qué se expone ella? ¿A qué tipificación? Violación del deber de cuidado, que tiene una expectativa penal de hasta 5 años. ¿Y las otras criaturas, Joel? ¿Están con los abuelos, familiares? Las otras criaturas, doctora, ¿usted maneja qué pasó de esas? Sí, anoche estuvo la abuela también acá en el Ministerio Público. 4 de los menores están con la abuela y 3 ahora con la tía, porque 2 la tía ya tiene 34 años y tiene 7 hijos. Ahí está la situación de esta madre, que también llamó la atención justamente su actuar en la jornada de ayer. También la Fiscalía tuvo que intervenir rápidamente, la Policía Nacional, y este bebé de tan solo 22 días ya rescatado, está ya en seguro custodio. Qué terrible. Bueno, casos que nos llevan hasta el Alto Paraná, nos sorprenden y veremos qué medidas se toman para la asistencia también para esta mujer, ¿verdad?, sumida en las drogas, y una familia que me imagino es la familia de esta mujer que también necesita asistencia de alguna manera. Gracias, Joel. Muchas gracias a ustedes. Hablamos nuevamente de un incendio que consumió parte de una casa en el barrio Cambala de nuestra ciudad capital. Lamentó el hecho, evidentemente, su propietaria. Sin embargo, manifestó que aparentemente unos niños se encontraban jugando con fuego en una de las habitaciones y por eso se inició el siniestro. El incendio consumió absolutamente todo dentro de esta vivienda aquí en el barrio Cambala de Asunción. Aparentemente unos niños estaban jugando con pirotecnia en una de las habitaciones donde comenzó el fuego y ya luego no se pudo controlar. De un fuego así ya en el dormitorio fue. ¿Qué pasó? Había un niño, parece, jugando. Jugando, pero le sacamos todo, gracias a Dios le sacamos a todo. Estamos todos bien. Porque acá vivís con tu hija, también ellos viven con su Ella es mi nuera, mi hijo, y tengo un hijo que está durmiendo aquí en su habitación, es autista, y él está medicado, pues, y estaba durmiendo y a él no se le podía despertar. Pero estamos todos bien, gracias a Dios. Conversando con la propietaria de la vivienda, nos decía que justamente eran niños menores de edad que estaban jugando con fósforo aparentemente, y eso provocó un incendio en su vivienda. Gracias a Dios también hubo una muy pronta, como siempre, respuesta de parte de los bomberos voluntarios, así como de bomberos de la Policía Nacional. Sin embargo, las tareas de extinción tuvieron que demorarse porque por seguridad para los bomberos y por haber constatado que había tensión eléctrica todavía, a pesar de haber hecho los cortes en los tableros, necesitamos el apoyo del personal de ANDE, que vino también, y gracias a su trabajo, haber justamente solucionado esa cuestión que tenemos pendiente, ya se pudo trabajar en el proceso de extinción y ahora ya se puede decir que el incendio está controlado. La vivienda de la familia se encuentra sobre la calle Azara, entre Acaberá y General Santos. Lo perdieron absolutamente todo, por lo cual la ayuda de la ciudadanía será fundamental para que puedan reencauzar su vida. Hora de la detención de un hombre que intentó asaltar un local, nada más y nada menos que con un arma de juguete. Afortunadamente, uno de los funcionarios se percató de que se trataba de una imitación y en compañía de otros forcejearon con el delincuente hasta entregarlo a la policía. Más temprano, Judico Lexar nos comentaba cuánto sigue. Precisamente me puso un guante para mostrarles a ustedes el peso del arma entre comillas, ¿verdad?, intentó utilizar este asaltante para robar a su víctima. Por cierto, fue pillado, no pudo concretar el robo. Tengo entendido que quería sacarle su celular frente a la zona de Abasto, pero no lo logró porque la víctima le pilló que se trataba de un arma de juguete, lo redujo con la ayuda de otras personas que se encontraban trabajando allí en el sitio. Acá estamos viendo otros elementos. Si bien esta es un arma de juguete, esto es de verdad.
Ahí por lo que se puede notar, también hace uso de ello, un cortaplumas que se encontró en el interior de esta cartera femenina, que probablemente ya es producto de un robo, y se encontraron otros elementos también, indicios que dan a presumir que nuestro detenido sería una persona adicta. Acá está el comisario principal, Oscar Jiménez, con quien vamos a hablar precisamente sobre esta detención, porque después que él fue reducido por sus víctimas, comisario, ustedes son convocados para la posterior detención. Sí, muy buenos días. Específicamente anoche a las 22 horas aproximadamente, en un depósito de mercaderías ubicado enfrente del mercado de Abasto, zona sur de Fernando La Mora. Había gente que estaban trabajando en el depósito, estaban bajando mercaderías, específicamente que estaban viniendo del interior. Sí. Entonces, en un momento irrumpió este sujeto sobre una motocicleta color azul con esta arma, supuestamente arma de verdad, era de noche 22 horas. Claro. Entonces, dio la voz de que era un asalto. Entonces, uno de los personales que estaban trabajando ahí se dio cuenta que era presumiblemente de juguete. Sí. Entonces, a partir de ahí lo redujeron en ese mismo lugar. Ya uno de ellos ya le dio su billetera y un celular. ¿De quién se trata, comisario, la persona detenida? Darío Andrés Silva Vázquez. Tiene 4 antecedentes. 23 de edad. Hurto agravado, reducción, robo agravado. Entonces, inmediatamente se llamaron a personal de delitos económicos que se encontraban apostados ahí frente al Abasto. Entonces, también se llamó a 911 y acudimos nosotros. Se procedió a su aprehensión con todas las evidencias que estamos teniendo. Y en este momento ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Bueno, el comisario nos acompaña entonces para mostrar finalmente la motocicleta en la que se encontraba este asaltante, para completar un poco nuestro informe a nuestros compañeros que están en estudios. Amalia, Mariano televidente, esto ocurrió cerca de las 22 horas sobre las calles Cástulo Franco, casi San José, zona sur de Fernando de la Mora. Y acá le tenemos a Darío Andrés Silva Vázquez, de 23 años, quien pretendía cometer un robo con un arma de juguete, pero fue pillado. Darío, Catico Ñañe, en Dielle Pillápico, ¿te golpearon para reducir de tus víctimas? Sí. ¿Qué puedes decirnos, Darío? Nada, no puedo decir. Nada. ¿Qué querías robar, un celular o la billetera de tu víctima? ¿Para qué querías eso, Darío? ¿Vos sos adicto? Sí. Ahí está. Sí, nos dice el joven de 23 años detenido, y acá al fondo está la motocicleta que finalmente utilizó para perpetrar este robo. Más de una persona lo redujo. Tengo entendido que sería esta motocicleta que está acá hacia el fondo, la de color azul, en la que él se encontraba precisamente a bordo para la comisión de este asalto, compañeros, pero no pudo ir lejos. Finalmente se incautó de su poder otro objeto que fue robado, porque ese celular que ustedes estaban viendo en la imagen hace instantes, Amalia, Mariano, televidentes, ya es producto de un robo anterior. Él estaba por consumar probablemente su segundo atraco del día aquí en Fernando de la Mora, pero fue reducido por sus víctimas. Toda la información, por supuesto, actual, que tiene que ver con la epidemia en nuestro país de COVID-19, la situación a nivel regional, mundial, pero si nos centramos aquí hay muchas situaciones y hay muchas cosas que decir. Denuncias por sobre todo relacionadas a mala gestión. Estamos en comunicación con el exdiputado Luis Villamayor. ¿Cómo le va, don Luis? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y a las órdenes. Abogado, lo vemos cuestionar y mucho la gestión de Mazzoleni. ¿A su criterio debe irse, debe renunciar o debe ser cambiado por el presidente de la República? Repetime por favor la última parte, no te copié bien. No, si Mazzoleni debe ser cambiado, debe renunciar, hay críticas a su gestión o hechos de corrupción que finalmente están apañando la gestión. Mira, la conducción responsable de un gobierno tiene mucho más que ver con la evaluación objetiva de los hechos que con cualesquiera afectos personales el presidente de la República pueda tener. Si lo evaluamos a Mazzoleni exclusivamente como un funcionario que tenía una función, valga la redundancia, que cumplir, y que ha incumplido, a todas luces ha incumplido, entonces no hay otra alternativa que buscar otra persona que cumpla esa función correctamente. Y a las pruebas me remito. Ustedes recordarán que el 1 de abril, al inicio de esta pandemia, el 1 de abril de 2020,
El Ejecutivo anunció con mucha pompa que ya ponía inmediatamente a disposición del Ministerio de Salud Pública 100 millones de dólares, de manera a que el país esté preparado para el pico de la pandemia que sobrevendría, según nos anunciaban, en meses o en semanas, de manera que ese pico de la pandemia nos encuentre preparados. Oh sorpresa, 4 meses más tarde nos enteramos de que de estos 100 millones, ni hablar de otras donaciones y otros dineros que también fueron recibidos, pero exclusivamente remitiéndonos a los 100 millones de dólares entregados el 1 de abril, apenas 4% se había ejecutado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no ejecutó? En instantes retomamos la comunicación. Ay, ahora sí lo escuchamos nuevamente. Bueno, y le estaba diciendo, entonces, a raíz de a la luz de estas reflexiones, de que todo el dinero, el 1 de abril, ejecutó apenas el 4%, el país hoy está absolutamente despreparado para este pico de la pandemia, que ya está llegando, evidentemente, una de dos, o el ministro Julio Mazo es absolutamente. También está involucrado en hechos de corrupción que se están denunciando por todos lados. Entonces, yo pienso que la cuestión es clara. Julio Mazzoleni se tiene que ir más allá de que el presidente de la República tomará esa decisión, ya que hasta el momento no ha hecho eso, creo que con ninguna cartera. Y justamente ese es el problema. Aparentemente, don Mario Abdo Benítez es demasiado renuente, reacio a separar sus amistades personales, o como algunos argumentan, sus deudas políticas, de su responsabilidad como conductor del gobierno. En todos los casos anteriores, como bien lo mencionaste, en el caso de Patricia Zamudio, en el caso de Melgarejo, en el caso de Benigno López es posiblemente uno de los funcionarios más cuestionados de toda su administración, pero simplemente se resiste a cambiar a estas personas, a pesar de que no solamente gozan de impopularidad, pero con números se puede demostrar sobradamente que son absolutamente incompetentes en su función. Entonces, yo medio que lo dudo. Ojalá que me equivoque, porque lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que si él no procede a realizar estos cambios, corre el serio riesgo de ser arrastrado por estas personas y que se vayan todos juntos. Abogado, al principio de la pandemia, inclusive cuando recién se hablaba de préstamos o recursos que iban a ser destinados exclusivamente para salud para enfrentarla, es como que el ministro Mazzoleni gozaba de una buena calificación e inclusive de credibilidad por parte de la ciudadanía. ¿Qué pasó en el camino? Y en el camino él fue víctima de sus propias acciones. Tenés toda la razón del mundo. Al principio, yo recuerdo que había gente que se hacía tatuajes y eso con su cara. Sí. Pues realmente el concepto que la gente tenía de él era excelente, porque hay que reconocer que es un excelente comunicador. Cuando lo escuchamos, él transmite mucha tranquilidad. Es un tipo, hasta diría, carismático. Pero por el camino hemos visto el resultado de su gestión, que ha sido terrible. Es más, te doy otro ejemplo para que aquellos que nos ven y nos escuchan no crean que estamos hablando por hablar. Recordarán que con una sorprendente velocidad al principio de la pandemia se construyeron 2 hospitales de contingencia con 200 camas en total a un costo de $800,000 cada uno. Es decir, por $1.600.000 a los 30 días ya tuvimos 200 camas disponibles para las víctimas del COVID. Oh sorpresa, ahora hace 10 días que nos anuncian que van a construir 6 módulos más para sumar 166 camas más para las víctimas de la pandemia. Pero sorpresivamente, esos módulos de contingencia no serán pagados con el dinero que ya se entregó al Ministerio de Salud Pública en su momento, pero serán financiados con nuevos préstamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué pasa? Lo que te puedo decir acabadamente es que Julio Mazzoleni es un terrible administrador. Por lo menos vamos a ser
optimistas y vamos a descartar por el momento de que haya hechos de corrupción que a gritos se anuncian por todos lados, pero en el mejor y más optimista de los casos es un terrible administrador. ¿Cómo que ahora, ya cuando es tarde prácticamente, cuando las pérdidas económicas para el país ya son prácticamente irrecuperables, cuando la economía está terriblemente golpeada, recién ahora van a apurarse y construir más módulos de contingencia para ir paliando esta crisis? Pero tuvieron 5 meses para hacerlo. ¿Qué es lo que pasó allí? No tiene un contador o alguien que la asesore, el asesor al ministro Mazzoleni, que por lo menos tenga un cuidado minucioso de estos fondos que fueron entregados a él para salvar vidas. De eso estamos hablando. Ahora, y sin embargo no lo ha hecho. Haciendo este balance, hablamos de un fracaso finalmente en esta gestión. ¿Por qué lado nos inclinamos más? Y le pregunto a ustedes de su percepción. Por un lado, esto, la mala administración, o por otra parte estamos hablando de efectivamente cosas total y completamente irregulares. ¿Cuál es la situación que usted ve más pesada dentro de este fracaso? Yo pienso que es una combinación de ambos. Yo pienso que hay una mala administración, posiblemente causada por una incapacidad para manejar administrativamente una institución tan grande como es el Ministerio de Salud Pública, y también acabadamente te puedo decir que hay hechos de corrupción y no hace falta ser muy avesado en la cuestión. Hay que simplemente ingresar a la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y ahí veremos las escandalosamente sobrefacturadas compras realizadas por el Ministerio de Salud Pública. Hasta hace poco recordarán aquellos teclados por los cuales habían pagado más de 6 millones de guaraníes cada uno, un mouse por los cuales se pagaron más de 2 millones de guaraníes cada uno. Yo me resisto a creer que el ministro Mazzoleni no está al tanto de esto, o no se le sopló por lo menos de que, hermano, aquí están haciendo guito con la plata del pueblo en el peor momento posible de la historia, en el momento en que cada centavo debería estar celosamente cuidado porque depende de ese dinero para salvar vidas en el Paraguay e impedir que una crisis mucho más grave sobrevenga. Que imagínense, ahora como nunca estamos teniendo 3 o 4 fallecidos por día, ya nos dicen por todos lados que ahí ya estamos a un nivel crítico de ocupación de camas de terapia. Pues por favor, tuvieron 5 meses para prepararse, toda la plata del mundo, no lo hicieron por torpes o por corruptos. Por favor, abogado, a propósito de esto que estamos hablando, el propio Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, salía esta mañana a pedir disculpas por el bajo nivel de ejecución presupuestaria con respecto al crédito para paliar la crisis del COVID-19. ¿Es un reconocimiento, pero a la vez se plantea alguna solución? Lo último que me dijiste, ¿cómo fue? ¿Que se plantea una solución? ¿Cómo? Piden disculpas, pero no ofrecen soluciones por la escasa ejecución presupuestaria. Bueno, mira, decir que hubo una poca ejecución presupuestaria, bueno, vamos a creerle que es así, lo que conlleva el hecho de que seguramente el dinero está todavía, ojalá que sea así. Yo tengo mis dudas de que ese dinero esté todavía disponible. A mí me parece que por lo menos 50% de este dinero, a la luz de las sobrefacturaciones que tenemos a la vista, yo pienso que la mayor parte de ese dinero ya no existe, por eso es que no lo están gastando. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por charlar con nosotros y bueno, dar también su postura con respecto a toda la situación que estamos viviendo en la actualidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes. Bueno, lo que hablábamos justamente con Luis Villamayor, exdiputado nacional, insistía en esto, ¿verdad? Las calles Capitán Atilio Ibáñez Rojas y Manantiales del barrio Las Colinas, zona de Ñuguazú, Luque. Estamos precisamente en el sitio donde esta joven de aproximadamente 20 años fue la víctima de asaltantes callejeros durante las últimas horas en una zona residencial. Pareciera ser muy segura, muy tranquila, sin embargo acechada por la inseguridad, algo que por supuesto mantiene en zozobra todo el vecindario. Por eso que estamos aquí en compañía de los vecinos quienes colaboraron con esta joven con sus cámaras de seguridad
para poder ayudar hacia la policía a identificar a estos delincuentes, quienes ya no tienen miedo ni siquiera de poder actuar en cualquier horario, señora. Ustedes prácticamente ya no quieren salir frente a sus casas, me imagino. Así mismo es. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por aceptar la convocatoria de este vecindario. Realmente sí, estamos muy preocupados, muy quebrantados, porque tenemos muchos sistemas de seguridad, pero estamos avasallados, no nos dejan en paz. Son los rateritos, son los drogadictos, de todo. Están entrando de día, de noche, de madrugada. Realmente estamos avasallados. Realmente sí, contamos con la presencia de las autoridades, pero no siempre. No siempre, y generalmente tenemos que estar dando algo a cambio también para que ellos puedan venir, porque siempre están diciendo de que no tienen combustible o de que es decir, tienen muchos problemas, tienen más problemas que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos acá una comisión muy bien conformada, se pusieron las cámaras, tenemos alarmas, pero como le digo, seguimos con esta situación de mucha inseguridad. Y como usted misma dijo, a cualquier hora, no les importa que sea de mañana, si esta tarde, noche, no importa, igual ellos están acá. ¿Tu nombre, señora? Zunilda Monjes. Vamos a hablar con otro vecino también que vino aquí a prestar apoyo. Señor, lo que se ve en el video, me imagino que ya una constante aquí en el sitio, no solamente ocurren asaltos callejeros, ustedes también ya fueron víctimas en sus domicilios. Sí, en los domicilios también ya hubo robos de garrafas, robos de ropa y demás. Y sí, está haciendo más continuo. ¿Le piden más presencia policial o me imagino? Sí, pedimos más presencia policial. Suelen estar, pero resulta que ahora ya no hay hora. En cualquier momento es el tema. Bueno, ¿su nombre, señor? Rubén Benítez. Bueno, señora, por lo que veo aquí como que es una zona residencial, también todos tienen las casas enrejadas con cámara. ¿Esto tiene una explicación? Con muchos, y sí, porque ya hubo muchos robos, muchos asaltos acá. Ahora hay menos, pero siempre hay, ¿verdad? Antes había más estos asaltos callejeros y ahora están ya entrando en los domicilios. Eso es lo más preocupante. Y pedimos el apoyo del grupo Lince también, ¿verdad? Si ellos podrían venir a patrullar por acá también. ¿No suelen pasar acá? Y creo que no. Nunca los he visto. ¿Ustedes le conocen a esta joven que fue víctima de...? Sí, es mi sobrina. Sí, vive en mi casa, sí, en la tercera casa. ¿Y estaba a punto de llegar a su casa? Estaba por llegar, sí. ¿Qué le llevaron, su celular? Su celular le pidieron con un cuchillo en mano. Bueno, es tremendo el susto. Si bien ella le entrega, no se resiste, pues corre. Parece ser que ella asimila lo que pasó. Sí, después se asusta y corre, ¿verdad? Pero en el momento ella enseguida reaccionó y le entregó su celular. Y los muchachos se fueron tranquilamente. Claro. Pero cuando vio que iba a entrar ya a su casa, ellos corrieron. Ahí se asustaron los muchachos. ¿Ella estaba llegando a su lugar de trabajo? A su casa, a mi casa, sí. Ella vive con nosotros. De su lugar de trabajo venía. ¿Qué hora pasó eso? Y a las 3:52, 15:52. Plena luz del día. Sí. ¿Tu nombre, señora? Mirta, de Benítez. Bueno, acá está el testimonio de los vecinos que decidieron juntarse para hablar sobre este hecho, del cual resultó víctima esta joven de 20 años que estaba llegando de su lugar de trabajo a su casa. Faltaban algunos metros nomás cuando es interceptada por estos delincuentes callejeros que finalmente con arma blanca se alzan con su teléfono celular. Exactamente aquí donde estamos situados, compañeros.